La mujer miró al anciano como si fuera basura. Sus ojos recorrieron los zapatos gastados, el abrigo remendado, la maleta que parecía haber sobrevivido 2 guerras, y entonces pronunció las palabras que destruirían su vida. «Señor, este hotel no es para gente como usted». Lo que no sabía es que ese hombre de 72 años, con manchas de café en su camisa, era el dueño de cada centímetro de mármol bajo sus pies. ¿Desde dónde nos estás escuchando ahora mismo y qué hora es en tu ciudad? El vestíbulo del Gran Hotel Emperador brillaba como un palacio europeo trasplantado al corazón de la ciudad. Lámparas de cristal colgaban del techo como lágrimas congeladas. El piso de mármol italiano reflejaba todo con cruel precisión, y detrás del mostrador de recepción, Valeria Montes ajustaba su uniforme impecable, revisaba su maquillaje perfecto y se preparaba para otro día de ser exactamente lo que el hotel necesitaba, una guardiana de la exclusividad. Llevaba 3 años en ese puesto. 3 años aprendiendo a distinguir quién merecía una sonrisa y quién merecía una mirada fría. 3 años perfeccionando el arte de saber, con un solo vistazo, quién podía pagar las 1.200 unidades monetarias por noche y quién estaba perdiendo su tiempo. 3 años construyendo una reputación como la recepcionista más eficiente del hotel más prestigioso de la ciudad y nunca, ni una sola vez, se había equivocado. El reloj marcaba las 3 de la tarde cuando las puertas giratorias se abrieron. Valeria levantó la vista, preparada para ofrecer su sonrisa profesional número 3, la que reservaba para clientes potenciales de categoría media. Pero la sonrisa murió antes de nacer. El hombre que entró no encajaba. No solo no encajaba. Era una ofensa visual al concepto mismo del Gran Hotel Emperador. Aparentaba 70 y tantos años. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas que contaban historias que nadie quería escuchar. El cabello gris, sin forma ni cuidado, caía sobre su frente. Llevaba un abrigo marrón que había conocido mejores décadas, con un parche visible en el codo izquierdo. Los pantalones, aunque limpios, estaban desgastados en las rodillas. Y los zapatos. Dios, esos zapatos parecían haber caminado cada kilómetro entre aquí y el fin del mundo. Arrastraba una maleta antigua de cuero agrietado, de esas que ya no se fabrican porque nadie las quiere. No tenía ruedas. La cargaba con esfuerzo visible, dejándola caer cada pocos pasos para descansar su brazo tembloroso. Valeria sintió algo visceral en su estómago. No era lástima. Era disgusto mezclado con alarma profesional. Este tipo de situación podía arruinar la atmósfera del vestíbulo. Los huéspedes reales, los que pagaban, los que importaban, notarían la presencia de este hombre y se preguntarían, ¿qué clase de lugar era este que permitía que cualquiera entrara? El anciano se acercó al mostrador con pasos lentos pero decididos. Sus ojos, grises, cansados, pero extrañamente firmes, se encontraron con los de Valeria. «Buenas tardes», dijo con voz ronca pero educada. «Necesito una habitación». Valeria no respondió de inmediato. Dejó que el silencio se extendiera, pesado y deliberado. Una técnica que había aprendido. El silencio incómodo hacía que la gente inadecuada se retractara sola. Contó hasta 5 en su mente. El hombre no se movió. «¿Tiene reservación?», preguntó finalmente con un tono que sugería que ya conocía la respuesta. «No», respondió el anciano, «pero supuse que un hotel de esta categoría tendría disponibilidad». La forma en que lo dijo, con cierta familiaridad, cierto conocimiento, irritó a Valeria más de lo que debería. ¿Quién era este hombre para hablar del hotel como si lo conociera? «Señor», comenzó, su voz adquiriendo ese tono cortés pero glacial que dominaba a la perfección. «El Gran Hotel Emperador es un establecimiento de 5 estrellas. Nuestras tarifas comienzan en 1.200 unidades por noche, más impuestos y cargos por servicio». Lo dijo mirándolo directamente, dejando que sus ojos recorrieran una vez más el abrigo remendado, la maleta patética. El mensaje era claro. Este no es tu lugar.
El anciano no pareció inmutarse. Metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo, un movimiento que hizo que Valeria retrocediera ligeramente, aunque no sabría decir por qué, y sacó una billetera de cuero tan vieja como su maleta. «Puedo pagar», dijo simplemente. Algo en su tono hizo que Valeria sintiera una punzada de incomodidad. No era desafiante, no era orgulloso, era seguro, como si supiera algo que ella no sabía. Pero Valeria había llegado hasta donde estaba confiando en sus instintos, y sus instintos le gritaban que este hombre era un problema esperando explotar. Quizás tenía el dinero, quizás había ahorrado durante años para darse este capricho. Pero, ¿qué pasaría cuando los otros huéspedes lo vieran en el comedor, en el salón, arrastrando esa maleta horrible por los pasillos de terciopelo rojo? El gerente la había felicitado justamente la semana anterior por mantener los estándares del hotel. Le había dado un bono. Le había dicho que ella era exactamente el tipo de empleada que necesitaban. Alguien que entendía que la exclusividad no se trataba solo de dinero, sino de imagen, de clase, de saber quién pertenecía y quién no. «Señor», dijo Valeria, inclinándose ligeramente hacia adelante, bajando la voz como si estuviera a punto de hacerle un favor. «Voy a ser honesta con usted. Este hotel quizás no sea el más apropiado para sus necesidades. A 2 cuadras de 1900, aquí hay un hotel muy limpio, muy cómodo, con tarifas mucho más razonables. Déjeme escribirle la dirección». Tomó un papel con el membrete del hotel y comenzó a escribir. El anciano no tocó el papel cuando ella lo deslizó hacia él. «No quiero otro hotel», dijo con esa misma calma desconcertante. «Quiero quedarme aquí». La mandíbula de Valeria se tensó. ¿Por qué este hombre no captaba la indirecta? ¿Por qué tenía que hacerlo difícil? «Mire», dijo, abandonando la pretensión de cortesía, «seré directa. Este hotel tiene ciertos estándares. Nuestros huéspedes esperan un cierto ambiente. Y francamente...». Sus ojos hicieron otro recorrido cruel por su apariencia. «Usted no cumple con el perfil de nuestra clientela habitual». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Valeria sabía que había cruzado una línea, pero también sabía que tenía razón. Este hombre estaba fuera de lugar. No pertenecía aquí. Y parte de su trabajo, la parte no escrita, la parte que la hacía valiosa, era asegurarse de que el hotel mantuviera su prestigio. El anciano la miró durante un largo momento. Sus ojos grises parecían penetrar más allá de su uniforme impecable, más allá de su maquillaje perfecto, hasta llegar a algo más profundo. Y por primera vez en 3 años, Valeria sintió algo que no había sentido detrás de ese mostrador. Miedo. No era miedo físico, era algo más sutil. La sensación de que había cometido un error catastrófico sin saber exactamente cuál. «Entiendo», dijo el hombre finalmente. Su voz no mostraba ira, ni siquiera mostraba dolor, solo una quietud terrible. «¿Está segura de su decisión?» «Completamente», respondió Valeria, aunque su voz sonó menos firme de lo que pretendía. El anciano asintió lentamente, recogió su maleta, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia las puertas giratorias. Valeria sintió un alivio instantáneo. Había funcionado. El problema se había resuelto solo. El hotel mantendría su atmósfera. Los huéspedes reales no tendrían que compartir espacio con eso. Pero entonces, justo cuando el anciano estaba a punto de atravesar las puertas, se detuvo, se giró lentamente y dijo algo que heló la sangre en las venas de Valeria. 28 años. Valeria parpadeó. «¿Perdón?» «28 años», repitió el anciano. «Ese es el tiempo que lleva este hotel abierto. Lo sé porque yo corté la cinta en la ceremonia de inauguración. Yo elegí cada lámpara de cristal que cuelga de ese techo. Yo diseñé el patrón del mármol bajo sus pies. Y ese cuadro detrás de usted, el de la ciudad al amanecer, lo pinté yo mismo hace 25 años.
El corazón de Valeria dejó de latir. «Mi nombre», continuó el hombre, con esa misma voz terriblemente calmada, «es Eduardo Sinclair, y soy el dueño de este hotel». El mundo de Valeria se desintegró. No era posible. No podía ser posible. El dueño del Gran Hotel Emperador era un mito, una leyenda. Nadie lo había visto en años. Se decía que vivía en el extranjero, que había delegado todo a gerentes, que ya ni siquiera visitaba sus propiedades. Pero mientras miraba al anciano, realmente lo miraba, más allá del abrigo remendado y los zapatos gastados, vio algo que debería haber notado desde el principio. La forma en que se paraba, la autoridad silenciosa en su postura, la familiaridad absoluta con la que había mirado alrededor del vestíbulo, como un hombre que conoce cada secreto de un lugar porque él mismo los creó. Eso es imposible, susurró Valeria, aunque ya sabía que no lo era. Eduardo Sinclair se acercó de nuevo al mostrador. Esta vez, cada paso que daba parecía cargar el peso de una sentencia. «Durante 28 años», dijo, «construí este lugar con una filosofía simple. La elegancia verdadera no se mide por la ropa que llevas puesta. Se mide por cómo tratas a los demás cuando crees que nadie importante está mirando». Sacó de su billetera no dinero sino una tarjeta de identificación con su foto. Una foto de hace años, cuando su cabello tenía menos gris y su rostro menos arrugas, pero inequívocamente él y el logo del hotel en letras doradas. La dejó caer sobre el mostrador. Valeria la miró como si fuera una serpiente venenosa. «Llevo 2 semanas caminando por esta ciudad», continuó Eduardo, «visitando cada uno de mis hoteles, sin anunciarme, sin escoltas, sin el traje de diseñador y el auto con chofer. ¿Sabe por qué?». Valeria no pudo responder. Su garganta estaba cerrada. Porque quería ver quiénes éramos realmente cuando nadie estaba mirando. Quería ver si habíamos olvidado por qué empecé esto. Y acabo de recibir mi respuesta. El teléfono en el mostrador comenzó a sonar. Valeria lo ignoró. No podía moverse. No podía pensar. «En cada hotel que visité», dijo Eduardo, «me vestí exactamente así, como un hombre mayor que ha trabajado duro toda su vida y finalmente tiene suficiente dinero para darse un pequeño lujo. En 4 de mis hoteles me trataron con respeto, me dieron habitaciones, me trataron como a cualquier otro huésped, pero aquí…». Hizo una pausa y el dolor en sus ojos era genuino. «Aquí, en mi primer hotel, en el lugar que construí con mis propias manos, me dijeron que no pertenezco». Valeria sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. «Señor Sinclair, yo no sabía, yo nunca…». «Exactamente», la interrumpió él. «No sabía, y ese es precisamente el problema. No me trató mal porque supiera quién era. Me trató mal porque pensaba que podía, porque decidió en 30 segundos que mi valor como ser humano se podía medir por mi ropa». El teléfono dejó de sonar. El silencio que siguió era denso, sofocante. He conocido a multimillonarios que eran crueles. He conocido a trabajadores de limpieza que irradiaban dignidad. He aprendido que la verdadera clase no tiene nada que ver con cuánto dinero tienes en el banco y todo que ver con cómo haces sentir a los demás. Valeria temblaba ahora, visiblemente. 3 años de trabajo, de sacrificio, de construir su reputación, se desmoronaban frente a ella. «Señor, por favor», suplicó, su voz quebrándose. «Cometí un error terrible. Déjeme compensarlo, por favor». Eduardo la miró durante un largo momento, y Valeria vio algo en sus ojos que era peor que la ira, decepción. «¿Compensarlo?», repitió suavemente. «¿Cómo exactamente? ¿Dándome ahora la habitación que me negó hace 5 minutos? ¿Siendo amable conmigo ahora que sabe quién soy? Ese es exactamente el problema. La amabilidad no debería ser condicional al estatus de una persona». Tomó su maleta de nuevo. «Voy a darle una opción.
Puede quedarse en este hotel y aprender lo que realmente significa el servicio, o puede irse ahora, con 3 meses de salario, como indemnización y una carta de recomendación que no mencionará este incidente. Valeria abrió la boca pero no salió ningún sonido. Piénselo, dijo Eduardo. Pero si decide quedarse, entienda esto. Trabajará desde abajo, limpieza, cocina, lavandería, cada departamento, durante 6 meses, y aprenderá a ver a cada persona en este hotel, empleado o huésped, como un ser humano digno de respeto. ¿Entendido? Valeria asintió, incapaz de hablar. Eduardo comenzó a caminar hacia los ascensores. Luego se detuvo una última vez. Y Valeria, dijo sin girarse, la habitación que habría reservado para mí, désela esta noche a quien sea que llegue después. Sin importar cómo se vea, sin importar qué lleve puesto, demuéstreme que aprendió algo. Las puertas del ascensor se cerraron. Eduardo Sinclair desapareció. Valeria se quedó detrás del mostrador, mirando la tarjeta de identificación que había dejado. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. 5 minutos después, las puertas giratorias se abrieron de nuevo. Una mujer joven entró llevando una mochila desgastada y ropa que claramente había visto mejores días. Estudiante, obviamente. Probablemente de intercambio. Probablemente buscando el hotel equivocado. Valeria la vio acercarse, y en ese momento tuvo que tomar la decisión más importante de su vida. La estudiante llegó al mostrador. Abrió la boca para hablar, pero Valeria habló primero. «Bienvenida al Gran Hotel Emperador», dijo, y su voz, aunque temblorosa, era genuinamente cálida. «¿En qué puedo ayudarla?». La joven pareció sorprendida. Había esperado claramente el mismo tipo de rechazo que Valeria le había dado a Eduardo. «Yo necesito una habitación», dijo con timidez. «Pero solo por una noche, y probablemente no pueda pagar». «Tengo una suite disponible», interrumpió Valeria, «con vista a la ciudad, sin cargo». La estudiante parpadeó confundida. «¿Sin cargo?» «Cortesía del dueño», dijo Valeria, tecleando en la computadora con dedos temblorosos. Él insiste. Y, mientras generaba la llave de la habitación, la misma suite que Eduardo Sinclair habría ocupado, Valeria comenzó a entender algo que cambiaría todo. La elegancia no se compra, la dignidad no se hereda. Y el respeto no debe ser algo que la gente tenga que ganarse con su apariencia o su cuenta bancaria. Son derechos. Universales, incondicionales, y ella había olvidado eso. La estudiante tomó la llave con manos temblorosas, murmurando agradecimientos que apenas podía articular. Valeria la observó caminar hacia los ascensores, su mochila golpeando contra su espalda, sus zapatos chirriando levemente contra el mármol, y sonrió. No la sonrisa profesional número 3 que había perfeccionado, una sonrisa real. Rota, humilde, humana. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez Valeria contestó. «Recepción, Gran Hotel Emperador, ¿en qué puedo ayudarle?». Era el gerente del turno nocturno, llamando para confirmar unas reservaciones. Mientras hablaba con él, Valeria notó algo que nunca había visto antes. Desde su posición detrás del mostrador, podía ver el cuadro que Eduardo había mencionado. La ciudad al amanecer. Lo había visto 1000 veces en 3 años, pero nunca realmente lo había mirado. Ahora sí, era hermoso. No por la técnica, aunque era claramente obra de alguien talentoso, sino por lo que representaba. La ciudad pintada no era la ciudad de las torres de cristal y los hoteles de lujo. Era la ciudad de la gente común, edificios viejos, calles estrechas, ventanas iluminadas donde familias cenaban juntas, ropa colgando en balcones, niños jugando en plazas pequeñas. Era una carta de amor no a la grandeza, sino a la humanidad ordinaria. Y Eduardo Sinclair, el hombre que había construido un imperio de hoteles de lujo, lo había colgado en el vestíbulo de su propiedad más preciada.
El mensaje no podía ser más claro. Nunca olvides de dónde vienes. Nunca olvides para quién construyes. Nunca confundas el lujo con el propósito. Valeria terminó la llamada. Miró alrededor del vestíbulo vacío. Las lámparas de cristal brillaban suavemente. El mármol reflejaba su figura solitaria. Todo era perfecto. Impecable. Frío. Se preguntó cuántas personas había rechazado en 3 años. No muchas. Era buena en su trabajo después de todo. Pero algunas. Personas que no encajaban. Personas cuya presencia podría comprometer la atmósfera. ¿Cuántas de esas personas llevaban historias que nunca escuchó? ¿Cuántas habían ahorrado durante meses para una sola noche especial? ¿Cuántas habían sido rechazadas no por falta de dinero, sino por falta de la apariencia correcta? La noche pasó lentamente. Valeria atendió a 3 huéspedes más. A cada uno lo trató con la misma calidez genuina, independientemente de su apariencia. Un hombre de negocios con traje de diseñador. Una pareja de ancianos con ropa sencilla. Un joven músico con tatuajes y perforaciones. Cada uno recibió la misma sonrisa, el mismo respeto, la misma dignidad. Y algo extraño sucedió. Valeria se sintió más liviana, como si hubiera estado cargando un peso que nunca supo que llevaba, y finalmente lo hubiera soltado. A las 11 de la noche, Eduardo Sinclair bajó de nuevo al vestíbulo. Había cambiado su ropa. Ahora llevaba un traje simple pero bien hecho. Su cabello estaba peinado. Parecía exactamente lo que era, un hombre exitoso de 72 años que había construido algo importante. Se acercó al mostrador. Valeria se puso de pie instintivamente, su corazón acelerándose. «Señor Sinclair», comenzó, pero él levantó una mano. «La estudiante», dijo. «¿Le dio la suite?» «Sí, señor». «¿Le cobró?» «No, señor». Eduardo asintió lentamente. «¿Por qué?» Valeria respiró profundo. «Porque usted me pidió que le demostrara que había aprendido algo. Y lo que aprendí es que yo no soy el juez de quién merece qué. Que mi trabajo no es proteger el hotel de la gente equivocada, sino servir a todos con igual respeto». Eduardo la estudió en silencio. Luego, hizo algo que Valeria no esperaba. Sonrió. «Bien», dijo simplemente. «Esa es la primera lección. Hay muchas más». «Eso significa...» Valeria no se atrevió a terminar la pregunta. «Mañana a las 6 de la mañana, repórtese al departamento de limpieza. La supervisora Martínez la estará esperando. Trabajará allí durante las próximas 6 semanas. Luego cocina, luego lavandería, luego mantenimiento. Y al final, si todavía quiere, puede volver a recepción, pero será una recepcionista diferente». Valeria sintió lágrimas de alivio rodando por sus mejillas. «Gracias», susurró. «Gracias por darme una segunda oportunidad». Eduardo Sinclair la miró con esos ojos grises que habían visto tanto, que entendían tanto. «Todos merecemos segundas oportunidades», dijo. «Pero recuerde, no se las ganan con súplicas, se las ganan con cambios. Demuéstreme que esto no fue solo miedo a perder su trabajo. Demuéstreme que realmente entendió». Se dio la vuelta para irse, luego se detuvo. «Y Valeria, una cosa más». «Sí, señor. Ese abrigo viejo que usé hoy. Ese abrigo con el parche en el codo. Lo hizo mi esposa hace 40 años, poco después de que nos casáramos. Ella falleció hace 6 meses. Ese abrigo es una de las pocas cosas que me quedan de ella». Y usted lo miró como si fuera basura. El corazón de Valeria se rompió. «La próxima vez que vea a alguien con ropa vieja o gastada», continuó Eduardo, «recuerde que cada prenda cuenta una historia. Historias de amor, de pérdida, de sacrificio, de dignidad que sobrevive incluso cuando el dinero se acaba. Esas historias merecen respeto, siempre». Se fue sin decir nada más. Valeria se quedó sola en el vestíbulo,
llorando silenciosamente, entendiendo que había recibido un regalo que no merecía, pero que gastaría el resto de su vida honrando. Los siguientes 6 meses fueron los más difíciles de la vida de Valeria, y los más transformadores. En limpieza, aprendió los nombres de las mujeres que hacían invisible el trabajo más esencial del hotel. Mujeres que comenzaban a las 5 de la mañana. Mujeres que limpiaban habitaciones, en silencio mientras los huéspedes dormían. Mujeres cuyas manos estaban ásperas por químicos y trabajo duro, pero cuyos corazones eran más suaves que cualquier almohada de plumas del hotel. Una de ellas, Rosa, tenía 60 años y había trabajado allí desde el día de la inauguración. Le contó a Valeria sobre Eduardo Sinclair, sobre cómo, en los primeros años, él mismo limpiaba habitaciones cuando estaban cortos de personal. Cómo recordaba el cumpleaños de cada empleado. Cómo, cuando el esposo de Rosa murió, él personalmente le dio 3 semanas de vacaciones pagadas y se aseguró de que tuviera apoyo psicológico. Él nunca olvidó de dónde vino, dijo Rosa mientras le enseñaba a Valeria la forma correcta de doblar las toallas. Su padre era conserje, su madre costurera. Él construyó este imperio no para alejarse de sus raíces, sino para honrarlas. En mi cocina, Valeria aprendió sobre timing y presión, y la belleza de crear algo perfecto bajo condiciones imposibles. El chef principal, un hombre duro llamado Gabriel, le mostró cómo un plato era más que comida. Era respeto hecho tangible. Cuando cocinas para alguien, le dijo mientras le enseñaba a preparar la salsa que había hecho famoso al hotel, le estás diciendo, eres importante, mereces lo mejor que puedo dar. No importa si es un ministro o un estudiante con un presupuesto limitado. Cada plato sale de esta cocina perfecto. En lavandería, aprendió sobre paciencia y atención al detalle, sobre cómo las manchas difíciles requerían tiempo y cuidado, no fuerza bruta, sobre cómo las cosas más delicadas eran a menudo las más valiosas. Y en mantenimiento, aprendió sobre los cimientos invisibles que sostenían todo. Las tuberías que nadie veía. Los cables que nadie notaba. La plomería que solo importaba cuando fallaba. Este hotel, le dijo Alberto, el jefe de mantenimiento, es como cualquier vida. La gente solo ve la superficie brillante, pero lo que realmente importa está debajo. Y si no cuidamos lo que está debajo, eventualmente toda la estructura se derrumba. Después de 6 meses, Valeria regresó a recepción. Pero no era la misma mujer. Sus manos tenían pequeñas cicatrices de químicos de limpieza. Sabía el nombre de cada persona que trabajaba en el hotel. Conocía sus historias, sus luchas, sus sueños. Y cuando se paraba detrás de ese mostrador de mármol, veía a cada persona que entraba por esas puertas giratorias, no como un cliente potencial o un problema potencial, sino como un ser humano. Complejo, valioso, merecedor de dignidad. Un año después del incidente, Eduardo Sinclair hizo su primera visita oficial al hotel en 5 años. Llegó en un auto con chofer, con un traje impecable, acompañado por su equipo de gerentes. Valeria lo recibió en el vestíbulo. Esta vez, con la sonrisa que había aprendido, no era profesional número 3, era genuina, cálida, humana. Señor Sinclair, dijo, bienvenido a casa. Eduardo la miró, y en sus ojos, ella vio aprobación. No solo aprobación, orgullo. ¿Cómo van las cosas?, preguntó. Bien, señor, hemos implementado algunos cambios. Cada recepcionista ahora pasa un mes en otros departamentos antes de comenzar en el mostrador. Y tenemos una nueva política. Cualquier persona que entre por esas puertas es tratada con igual respeto, sin importar su apariencia. Sin excepciones. Eduardo sonrió. ¿Idea tuya? Inspirada por usted, señor. Él asintió. Caminar por el mundo en zapatos gastados me enseñó más sobre mis hoteles que cualquier informe financiero. ¿Sabes cuál fue la lección más importante? Valeria negó con la cabeza que el lujo verdadero no es el mármol o el cristal o las sábanas de hilo egipcio.
El lujo verdadero es cómo te hacen sentir. Y la gente más lujosa que conozco son aquellos que hacen que otros se sientan vistos, valiosos, importantes, sin importar nada más. Se dio la vuelta para irse, luego se detuvo, exactamente como había hecho un año antes. Valeria, una cosa más. Sí, señor. Gracias por quedarte, y gracias por cambiar. No todos tienen el coraje de hacer ninguna de las dos cosas. Esa noche, después de que Eduardo se fue, Valeria se quedó mirando el cuadro de la ciudad al amanecer. Y finalmente entendió por qué lo había pintado. No era nostalgia, era un recordatorio, un ancla, una promesa silenciosa de que sin importar cuán alto construyas, nunca olvides el suelo bajo tus pies. Nunca olvides a la gente que vive en edificios viejos y cuelga ropa en balcones y juega en plazas pequeñas. Porque ellos también merecen belleza. También merecen respeto, también merecen ser vistos, y ese hotel, con todas sus lámparas de cristal y pisos de mármol, existía no a pesar de ellos, sino para ellos. Para decir, ustedes también merecen esto, ustedes también importan, ustedes también son bienvenidos. Valeria nunca volvió a juzgar a nadie por su apariencia. Nunca volvió a asumir que conocía el valor de una persona por su ropa o su maleta o sus zapatos, porque había aprendido de la forma más dolorosa posible que las lecciones más importantes de la vida a menudo llegan disfrazadas de ancianos, con abrigos remendados y maletas viejas, y que la verdadera elegancia no se trata de mantener a la gente afuera, se trata de dejar que todos entren. Años después, cuando Valeria se convirtió en gerente general del Gran Hotel Emperador, instituyó una tradición. Una vez al año, en el aniversario del día en que rechazó a Eduardo Sinclair, ella misma se vestía con ropa simple y visitaba otros hoteles de la cadena, sin anunciarse, sin identificarse, solo para ver cómo trataban a una mujer mayor con un abrigo viejo y una maleta gastada. Y cuando encontraba a un recepcionista que la trataba con desprecio, no lo despedía. Le ofrecía la misma opción que Eduardo le había ofrecido a ella: aprender o irse, cambiar o seguir adelante. La mayoría elegía aprender. Y la cadena de hoteles se transformó, lentamente, en algo más que un negocio. Se convirtió en un movimiento, una filosofía, una declaración de que el respeto no es un lujo. Es un derecho. Eduardo Sinclair murió pacíficamente a los 82 años. En su funeral asistieron no solo empresarios y dignatarios, sino también cada persona que alguna vez trabajó en sus hoteles. Recepcionistas y cocineros y limpiadores y técnicos de mantenimiento. Todos llorando no solo por un jefe, sino por un hombre que nunca olvidó que ellos también eran humanos, que ellos también importaban. Valeria habló en el funeral. Contó la historia de ese día hace 10 años, cuando rechazó a un anciano y casi destruyó su vida. Contó cómo ese momento de crueldad se convirtió en el catalizador para su transformación más profunda. Él me enseñó, dijo con voz temblorosa, que las apariencias engañan, que el valor de una persona no se mide en cosas externas, y que la dignidad es algo que damos, no algo que ganamos. Él me dio una segunda oportunidad cuando no la merecía, y pasé el resto de mi vida tratando de ser digna de ese regalo. Después del funeral, mientras la multitud se dispersaba, Valeria se acercó al ataúd una última vez. Dentro, Eduardo llevaba el viejo abrigo marrón, el que su esposa le había hecho hace 40 años. El que tenía un parche en el codo izquierdo, y Valeria finalmente lloró, no por vergüenza, no por culpa, sino por gratitud, por haber conocido a un hombre que la vio no en su peor momento, sino en su potencial más alto, y que creyó que valía la pena salvarla. El Gran Hotel Emperador todavía está en pie, las lámparas de cristal todavía brillan, el mármol todavía refleja, y el cuadro de la ciudad al amanecer todavía cuelga en el vestíbulo, pero ahora,
Debajo del cuadro hay una pequeña placa. Dice: la elegancia verdadera es cómo tratas a los demás cuando crees que nadie importante está mirando. Eduardo Sinclair, fundador. Y cada persona que pasa por esas puertas giratorias, sin importar su ropa, su maleta, sus zapatos, es recibida con la misma sonrisa, el mismo respeto, la misma dignidad, porque ese hotel aprendió finalmente lo que Eduardo Sinclair siempre supo, que todos somos importantes, que todos merecemos ser vistos y que la verdadera medida de un lugar o de una persona no es cuán alto puede excluir, sino cuán ampliamente puede acoger. La lección estaba completa. La transformación, permanente. Y el legado de un hombre que caminó por su propio hotel vestido como un desconocido, seguía vivo en cada interacción, cada sonrisa, cada momento de respeto ofrecido sin condiciones. Porque al final, eso es lo que realmente significa construir algo que perdura. No se trata de mármol y cristal. Se trata de valores, de dignidad, de recordar siempre que detrás de cada rostro hay una historia, y cada historia merece ser honrada. Si esta historia te hizo reflexionar sobre cómo tratas a los demás, o te recordó que la verdadera elegancia vive en el corazón y no en la apariencia, me encantaría saberlo. Déjame un comentario compartiendo tus pensamientos, y si crees que este mensaje merece ser escuchado por más personas, suscríbete para más historias que nos recuerdan nuestra humanidad compartida. Gracias por escuchar hasta el final.